Ya, entonces Dios les bendiga grandemente. Vamos a iniciar como la semana pasada estuvimos viendo algunos términos. No sé si se acuerdan que vimos algunos términos de acerca de cosas que son términos más bien teológicos, ¿ya? Y hay uno que lo dejé afuera. A ver si puedo volver. Vimos el canon de la escritura, ¿cierto? Eh, me faltó un término que no lo vimos la semana pasada, que también es importante dentro de lo bíblico, ¿ya? Que va muy acompañado, muy de la mano con la inspiración bíblica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar hoy día vamos a partir, antes de que sigamos para cerrar el capítulo, ¿cierto? De la clase pasada, la inerrancia de la Biblia, ¿ya? Entonces, la inerrancia es un término también teológico y significa literalmente, ¿cierto?, libre de error. Esa es como la traducción, digamos, lo que es el diccionario. Inerrancia, la palabra significa que está libre de error, ¿ya? Eso es en lo grueso. Pero también hay algunas cosas que se fueron hablando o sea, los teólogos, ¿cierto? Porque toda esta parte es como del área de la teología. ¿Ya? Entonces, para estudiar teología no es tan corto, sino que hay que estudiar bastante para ir conociendo, pero estos términos básicos son, como están muy ligados a la Biblia, es bueno manejarlo. ¿Ya? Igual uno puede investigar un poquito más acerca en este caso, de la inerrancia de la Biblia. eh, digamos, hay estudios teológicos donde hablan un poquito más profundo, pero yo creo que con esto quedamos muy, muy bien con respecto a qué significa, ¿ya? Entonces, finalmente, vamos a decir que la inerrancia significa que la Biblia, en sus manuscritos originales, es completamente veraz y sin error en todo lo que afirma, ¿ya? Esto abarca lo espiritual, lo moral, ¿ya? Y lo histórico y científico. ¿Ya? ¿Por qué toda esa área? Porque siempre la Biblia, en todos sus principios, sus enseñanzas, siempre va hacia el área, ¿cierto?, espiritual, pero también moral del ser humano. ¿Ya? Moral significa llevar un comportamiento correcto, ¿ya? De acuerdo a como Dios nos diseñó, de acuerdo a como Dios nos hizo, ¿cierto? Porque nos hizo de una cierta manera para que nosotros vivamos como seres humanos, ¿cierto? Morales, ¿ah? Correctos, seguir los principios de Dios, y eso a mí me vuelve una persona moral, ¿cierto? Realmente cuando uno dice esta persona es inmoral, está diciendo que al revés de ser moral, ¿ya? O sea, no tiene una regla de vida y eso provoca, porque al final igual es importante decirlo, que eso provoca que la Biblia declara que el ser humano cuando vive en pecado, ¿cierto? Y persiste, podemos decir, en mantenerse en pecado, pasan cosas en el ser humano, no solamente físicas, también físicas, ¿cierto? Pero también espirituales y también del alma. Entonces, cuando alguien persiste en eso, y no sé si se acuerdan, alguien que estuvo el año pasado en la, en el, en el taller del año pasado, en un minuto yo hablé acerca de cómo salir de la depresión. No sé si alguien se acuerda, pero hay un punto muy importante del tema de la depresión que pega muy fuerte el mantenerse en pecado. ¿Ya? Cuando uno se mantiene en algo persistente, eso provoca que a la vez también que la reacción que tiene el ser humano es la depresión. Cuando alguien se mantiene ¿cierto?, bajo el yugo de esclavitud del pecado, en cualquier área que sea. ¿Ya? Entonces, si uno logra salir de eso, porque eso es lo que la Biblia enseña, va enseñando, entonces no, somos seres morales, podemos decir así. ¿Ah? Somos personas que podemos vivir una vida victoriosa, una vida en paz, y el Señor, a través de la Biblia, ¿cierto? Porque todo lo enseña ahí, empezamos a ser mejores que así como nacimos naturalmente, podemos decir así. ¿Ya? Entonces, también todo esto abarca la ignorancia, lo histórico y lo científico, porque hay cosas que son históricas
que en un instante no se sabían y muchos de los historiadores decían que la Biblia no era totalmente correcta, ¿cierto? Que no tenía toda la verdad. ¿Por qué? Porque habían hecho hechos que no se habían, decían la Biblia, pero no se habían descubierto. Y por eso después los científicos o los arqueólogos, ¿cierto? Empezaron a descubrir cosas que fueron muy, muy importantes. ¿Ya? Entonces, al final, la inerrancia se ha reforzado con todo lo histórico científico. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, en la Biblia dice que había un rey que se llama Ezequías. ¿Ya? Y Ezequías, de acuerdo a la Biblia, uno lo puede leer, dice que hizo un canal, un ducto de agua para llegar a Jerusalén con agua. ¿Ya? Y unos pozos. Entonces, por mucho tiempo hubieron historiadores que decían, no, eso no fue verdad, ¿cierto? No es parte de la historia, entonces no lo consideraron como historia. Pero luego, hace no sé cuántos años atrás será, se descubrieron eso, el túnel ese que era de Ezequías, y descubrieron que todo ese túnel llegaba a Jerusalén con aguas. O sea que había sido totalmente cierto, ¿ya? Entonces, es tremendo como todo lo histórico y científico también apoya, ¿ya? Apoya a la inerrancia de la Biblia. Entonces, también es importante que esta inerrancia que la Biblia no tiene errores, o sea, no contiene llegaron a podemos decir así, un consenso, porque en algún minuto, tal como dice ahí, la inerrancia es que los manuscritos originales, ¿ya? Fíjense, qué importante. Los manuscritos originales son completamente veraz, sin error en todo lo que se afirma. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si uno piensa así, qué pasa con todas las copias? ¿Ya? Porque hoy en día nosotros no tenemos los manuscritos originales, no están en ningún museo histórico ¿cierto? De Europa, en ninguna parte están los originales porque todos son copia de copia. ¿Ya? Entonces uno podría imaginarse ¿cierto? Lógicamente decir, no, pero es que quizá alguien se equivocó, ¿cierto? Y puede haber copiado una parte que no era. Pero por eso que es importante que también se llegó a un consenso, ¿cierto? Porque es cierto, podría haber un escrito que uno diga, no, pero podría haber un escrito que lo hicieron mal, pero resulta que también los científicos han descubierto, como los rollos del Mar Muerto que vimos en algún minuto de Qumran, que son rollos que eran de muchos años atrás y descubrieron que era exactamente igual a los escritos de hoy. ¿Ya? ¿Se acuerdan que también les mostré ese rollito de plata que desenrollado tenía la oración sacerdotal? Se dieron cuenta que era pero exacta, exacta a lo que la Biblia tal como está. Entonces, y han descubierto muchos escritos ahí, en Qumran sobre todo, y gran parte del libro de Isaías sobre todo, y es exactamente igual al que tenemos hoy. Entonces, hay cosas que apoyan que de verdad que la Biblia es inerrante. Ese es el término que se usa, ¿cierto? Y que no contiene errores, pero la distinción que se hizo importante, que ahí lo puse en 2 puntos, que la inspiración bíblica, ¿se acuerda de la inspiración cuando la palabra dice en segunda Timoteo 3:16? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, lo mismo, ¿cierto?, sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, la inspiración, lo que también hablamos acá, es que es Dios trayendo esta información a hombres de Dios, más de 40 autores hemos dicho, ¿cierto? Que Dios los inspiró. Y inspiró es como cuando sopla como el aliento de Dios sobre esas personas y esas personas escribieron lo que Dios quería que escribieran. ¿Ya? Y esos son nuestros escritos. Entonces la Biblia es inspirada y también es inerrante, ¿ya? Lo que estamos aprendiendo ahora con este término. Entonces, la inerrancia bíblica eh, se, podríamos decir, se cerró diciendo la inerrancia es como consecuencia de esa inspiración divina. La Biblia no contiene errores en lo que enseña.
¿Ya? ¿Por qué lo cerraron de esa manera? Porque había muchos que decían, no, pero es que hay un numerito aquí que decía, por decir algo, hay unos pasajes que dice que eran 10.000 soldados en una guerra, por ejemplo, y en otro dice que eran 200.000, por decir algo. ¿Ya? Pero a veces ocurre que eran dos escritores distintos, entonces uno lo vio de un punto de vista y el otro lo vio del otro punto de vista. O sea, entre medio podía haber un cerro, por ejemplo, y no vio a todos los otros. No sé. ¿Ya? Entonces, eh, llegaron a esa conclusión que la inerrancia entonces es con respecto a lo que la Biblia enseña. Entonces, lo que la Biblia enseña no es todo el mismo hilo conductor. En el cabo, ¿cierto? A 40, más de 40 autores ponerlos de acuerdo para que escriban algo es imposible. O sea, solamente Dios lo pudo haber hecho. ¿Ya? No sé si se entiende, si hay alguna consulta con respecto a la inerrancia de la Biblia. Por favor, sí. Pregúntame. Sí, o sea, se entiende clarito, ¿Se pero entiende? yo recordaba, Pastor, que hace tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, pero hubo esos estudios que, como usted dice, aparecen de pronto, inclusive hacen documentales, donde decía que no coincidía el tiempo que Moisés estuvo en Egipto y cuando salió y todo lo demás. Y entonces ahí empezaban con una historia con los faraones y un espacio de tiempo, no me recuerdo bien si de 100 o más años, en que no podía coincidir en el tiempo que ellos habían hecho, digamos, esos estudios, pero como usted bien dice, eh, hay varias copias también, po, y ahí se Claro, podría haber equivocado los autores. claro. ¿No? Y lo otro que ocurría que a veces, como decían, era la misma historia, pero en dos libros distintos, escritos por dos distintos, dos personas distintas. Entonces, claro, uno podría decir, se equivocó uno, se equivocó, pero a veces ocurría también lo que decía yo, que es como los evangelios, que uno lo veía de un punto de vista y el otro lo veía desde el otro ángulo. ¿Ya? Y es como cuando a nosotros nos puede pasar, ¿cierto? Si vemos un accidente de tránsito, por ejemplo, y a uno le preguntan el testimonio, uno lo vio de una punta y el otro lo vio de la otra esquina. Entonces, a No, veces, sí se entiende, porque en los evangelios aparecía que algunos no es que no contaran la historia entera, sino que justamente veía una parte de la historia y otros claro, agregaban otras cosas porque o estaban más cerca o escuchaban, qué sé yo, mejor, tantas cosas que claro, podían agregar exacto. a la conversación que Jesús tenía. Claro, eso. Entonces es importante que finalmente o sea, el caso de la inerrancia, lo que cerraron los teólogos fue decir más fácilmente, ¿cierto? Que la Biblia no contiene errores en lo que enseña. ¿Ya? Entonces es más fácil porque puede haber algún detallito, pero finalmente lo que enseña siempre es lo mismo. ¿Ya? Todo lo que enseña tiene un hilo conductor en toda la Biblia y, eh, y resulta que la enseñanza no cambian, son las mismas. Entonces es importante que ahí nosotros podamos declarar, ¿cierto?, que la inerrancia de la Biblia y que es inspirada por Dios. Entonces así nos aseguramos que lo que estamos enseñando, lo que estamos eh, hablando, ¿cierto?, acerca de la escritura, nuestra escritura es confiable, ¿ya? Y al final eso es lo importante, que es confiable, no contiene errores, ¿cierto? Eh, eh, Aunque hoy día tenemos muchas traducciones, porque también hay que pensar que de los originales que eran en el Antiguo Testamento en hebreo y una partecita en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, esos eran los originales, ¿cierto? El texto original o el idioma original. Y hoy en día nosotros la tenemos, por ejemplo, en español, en inglés, en español la tenemos en varias versiones, entonces de repente va cambiando una cosita con otra, entonces, claro, es importante entender más el principio, ¿cierto? Que ir ahí al detalle, ¿ya? Porque a veces, claro, puede entenderse de una manera ciertos puntos, así, pero muy, muy concretos, pero la enseñanza siempre es la misma, que eso es importante. Ya, entonces eso me faltaba para cerrar de la clase pasada, que era el término de la inerrancia, vimos la inspiración, ¿cierto? Vimos la revelación también, ¿se acuerdan? La revelación general, la revelación especial, la inspiración, la inerrancia que faltaba y el canon que también
vimos así ¿cierto? En general, y son términos, como decía yo, teológicos que es bueno manejarlo, ¿ya? Para tenerlo ahí cuando leemos un libro o cuando escuchamos una predicación, a veces por lo menos tener estos términos que no son complicados, ¿cierto? Se pueden entender y así nosotros tenemos claridad con respecto a la Biblia. ¿Ya? Sobre todo el canon, que es importante entender que esos son los libros que están hasta el día de hoy y esos no van a haber más. Si alguien apareciera con un nuevo libro, nosotros le vamos a decir, no está en el canon, ¿cierto? Entonces estamos seguros con lo que ya tenemos nuestra Biblia. Como Joseph Smith que apareció con el libro de Mormón. Claro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces apareció con no, ese y otros más, son como varios libros. Entonces, ahí, por eso que es importante entender, si uno entiende que esto ya fue eh, cortado, fue zanjado en concilios de los teólogos del inicio, ¿cierto? Casi el 390 y tanto, fue zanjado el canon, entonces, claro, si viene alguien de, no sé, del año 1000 y dijo, ah, hay otro libro, no. O sea, la iglesia de esa época ya tenía claro que el canon era lo que existía hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede descubrir, como dice la hermana, ¿cierto? Falsa doctrina, directamente, o falsos profetas, ¿cierto? Que traen cosas que no son, y así uno se aclara que la Biblia ya está zanjada en esos años, o sea, ha pasado mucho tiempo ya que eso es así. ¿Ya? Así que, bueno, terminando ahí, con ese termino la clase pasada y ahora vamos a entrar a la de hoy, que hoy vamos a ver algo bien simple, no es simple, pero vamos a ver un poco la división general de la Biblia. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle así libro a libro, sino que solamente una visión general de los libros que componen nuestra Biblia. ¿Ya? Entonces, parte nuestra Biblia con la primer punto, podemos decir así, que es el Pentateuco. ¿Ya? Entonces, si uno abre su Biblia, no sé si alguien, si tienen su Biblia ahí, ustedes abren el índice de la Biblia. En el índice generalmente están todos los libros, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Están como en las primeras páginas de nuestra Biblia y encontramos todos los libros que existen. Entonces, pero hay una, podríamos decir, una división también importante. Vamos a hablar solo del Antiguo Testamento en este minuto. Y en la primera parte, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son lo que llamaban los judíos, ¿cierto? La ley o la Torá, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces, para los judíos se llamaba la Torá o la ley de Moisés, ¿cierto? Y para nosotros podríamos decir, no judíos, el Pentateuco, ¿ya? Penta de 5, por eso tiene que ver con 5 libros, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando el Señor, en el tiempo del Señor siempre se hablaba de la ley y los profetas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando hablaba de la ley se refería a estos 5 libros. Y si se acuerdan, en el canon de la Escritura no se hizo mucho problema porque esto había sido escrito ¿cierto? Por Moisés, entonces los judíos ya lo habían validado hace muchos, muchos años como canon, como de la Escritura, ¿cierto? Que estas eran las Escrituras que Dios había enviado para ellos y son los mismos libros, ¿ya? Prácticamente son los mismos que tienen el pueblo judío con nosotros que leemos los mismos libros, ¿ya? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio se llama entonces el Pentateuco, o la ley o la Torá, ¿ya? Entonces, es importante, de estos 39 libros que estudiamos del Antiguo Testamento, hay 5 que se llaman entonces el Pentateuco, ¿ya? ¿Se entiende? Bien, no es difícil. ¿Ya? No es difícil, así que es importante entender así. A ver, vamos a ver que se han ido conectando. Allá sí, se están conectando, se han ido conectando más personas. Así que bienvenidos. Ya, entonces, la primera división que hacemos del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros se le llama entonces el Pentateuco. Ya, segundo, los 12 siguientes libros, porque uno puede seguir la misma secuencia
en el índice, ahí se da cuenta que está ordenado de esta misma manera y entonces todos estos 12 siguientes libros se llaman libros, son históricos, ¿ah? Libros históricos y está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ya? Todos esos libros son históricos. Entonces, es interesante que cuando un libro es histórico es fácil de leer, por ejemplo. Entonces uno podría leer y es un poquito más fácil que otros libros que a lo mejor podría, aunque igual para entender mejor estos libros, es igual es ver un panorama gráfico, ya que yo creo que voy a tratar de la próxima clase hacer un panorama gráfico para que partamos, ¿cierto? Desde el principio, desde cuando Dios creó, ir pasando por la etapa y así nos va a ir encajando cada libro que nosotros leemos. Porque a veces podemos leer un libro y dice, ¿de quién está hablando? A mí me pasaba que leía, por decir algo, Reyes y Segunda Reyes, Crónica, y no entendía de repente por qué le hablaba a uno, le hablaba al otro, le hablaba a Judá, después le hablaba a Israel. Entonces había un arreo, pero todo es histórico. Entonces cuando uno entiende ese panorama general, gráfico, ¿cierto? Ocurre que entiende todo esto y puede leer mejor la Biblia. ¿Ya? Entonces los siguientes 12 libros, que también si ustedes lo miran en su índice de su Biblia, se van a dar cuenta que son los siguientes 12 libros que siguen, ¿ya? Están ordenados prácticamente de esa misma manera. ¿Ya? Luego pasamos a la tercera sección de nuestra Biblia, donde aparecen los libros poéticos o sapienciales. ¿Ya? Poéticos, sapienciales como de pensamiento, ¿cierto? Entonces, poético y de pensamiento. Entonces, son 5 libros. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ya? Todos estos son poéticos, si dan cuenta ustedes, los salmos son tremendamente, digamos, inclusive algunos, sobre todo los de David y otros más también, se cantaban. Entonces los salmos eran poéticos, pero a la vez eran cantos. Eran cantos de alabanza, de adoración, también eran de búsqueda, ¿cierto? Los proverbios, para qué decir, bueno, el libro Job, que lo dejé arriba, el libro Job, la historia de un hombre llamado Job, que pasó un montón de situaciones difíciles y él perseveró hasta el fin y Dios lo levantó finalmente, ¿cierto? Y también es como para pensar, para meditar, ¿cierto? Entonces, son estos 5 primeros, o sea, 5 libros de esta sección de poéticos y sapienciales. Proverbios, ¿para qué decir, cierto? O sea, hay proverbios muy, muy hermosos, inclusive el, el mundo secular, podemos decir así, usa a veces proverbios, como dijo alguien por ahí, no tiene idea que es un proverbio de la Biblia. ¿Ya? A veces inclusive dicen, hay un proverbio chino, y no es chino, sino es un proverbio de la Biblia. ¿Ya? Entonces a veces da como risa, pero es importante también que en los proverbios, si uno lee proverbios, es un libro, pero muy maravilloso, ¿ya? Es realmente un libro que enseña acerca de muchas cosas, como ser un hijo obediente, por ejemplo, ¿cierto? Ser un papá también enseña mucho cómo ser un buen cristiano, inclusive los proverbios yo creo que habla mucho de eso, de cómo ser un buen cristiano, habla de la boca, por ejemplo, cómo con el poder, ¿cierto?, que hay en nuestra boca cuando hablamos el bien o hablamos el mal. ¿Ya? Entonces, eso provoca cosas en nuestra vida si hablamos nosotros palabras que son, que nos atan en vez que ¿cierto?, nos bendicen, sino que nos maldicen. Entonces, también nuestra boca. Y hay mucho ahí en Proverbios donde podemos nosotros pensar, ¿cierto? Sacar cosas valiosas que son conocimiento espiritual, podemos decir así, conocimiento puro de parte de Dios. Dios lo dejó ahí para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos también. ¿Ya? Entonces, es importante. Eclesiastés también es otro libro importante que habla acerca, por ejemplo, de pensamiento, dice, todo tiene su tiempo,
¿cierto? Tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de sembrar, tiempo de no sembrar, ¿cierto? Todo una reflexión que está ahí en ese libro, también es muy, muy hermosa. Así que también les invito a que de repente puedan leer estos libros que son poéticos y a la vez son de, ¿cierto? De un pensamiento, de un conocimiento especial de parte de Dios. ¿Ya? Para qué decir Cantar de los Cantares, hay muchas canciones que se han hecho con respecto a Cantar de los Cantares, que también es poético, ¿ya? Entonces, pero también es espiritual. También hay cosas que nos ayudan ahí y hablan de Cristo también. Cristo y la iglesia, ¿cierto? Entonces, esos son entonces, en la sección de los libros poéticos y sapienciales. ¿Ya? Y son 5 libros. Entonces, para que vamos haciendo como, uno puede ir haciendo como una sección de libros, como sabemos que la Biblia es una colección de libros, pero a la vez hay secciones que podemos ir apartando y entendiendo por qué está estructurada de esa manera. Ya la cuarta sección, la cuarta sección se llama Los profetas mayores. También hay 5 libros, ¿ya? Eh, es importante eh, que la Biblia, después vamos a ver el punto número 5 son los profetas menores, ¿cierto? Entonces, pero el Señor varias veces habló acerca de los profetas. Ellos decían la ley y los profetas, ¿ya? Entonces, para el caso del canon judío, los profetas eran solo un libro, era solo una sección, podemos decir así, ¿ya? Pero para el caso de nosotros que, ¿cierto? La estudiamos de a lo mejor distinto, un poquito distinto, la Biblia, por razón de que pues, la sección profetas mayores significa que son libros que son más grandes, no que sean mayores, eran más adultos, ¿ya? No que Isaías era viejito, ni Jeremías, ¿cierto? Sino que se llamaba profetas mayores porque son libros que tienen más capítulos. Entonces ahí tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta en el índice de su Biblia, si ustedes lo siguen, se dan cuenta que siguen ahí, ¿cierto? La secuencia de esta sección. ¿Ya? Entonces uno puede ver Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel como los profetas mayores. ¿Ya? Entonces son libros más grandes y luego tenemos la otra sección eran los profetas menores, que eran muchos más profetas, y que los libros son más pequeñitos, ¿cierto? Por eso se llaman menores, no que eran de 10 años ni 15 años, sino que eran menores por el tamaño de los capítulos, o sea, tenían poquitos capítulos. ¿Ya? Y ahí tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que sería el último libro, y después de eso, ¿cierto? Pasaron prácticamente 400 años de silencio que se llama entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no hubo palabra de Dios, podemos decir así, hasta que vino Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, los profetas menores, entonces, es importante que son, como para recalcar, ¿cierto? Nuevamente, son porque son libros más pequeños, nada más. ¿Ya? Entonces, los profetas son solo todos los profetas, pero para estudiarlo a veces es mejor hacer esta sección de profetas mayores y profetas menores para estudiar los libros. ¿Ya? Parece que Amós Pastor tiene un solo capítulo, el número 1, parece. Creo que sí. Sí, es cortito. Sí. ¿Ya? Son pequeñitos, o sea, en un día uno lee varios. Entonces, pero es importante también, lo mismo que le decía hace un rato, es que todos estos libros es importante tener un panorama gráfico de cómo fue andando, podemos decir, la historia de la Biblia, ¿cierto? Porque hay unos profetas que profetizaron a un reino y otros profetizaron a otro reino. O sea, a veces, cuando uno no entiende eso, piensa que el mismo reino que le están profetizando, entonces no entiende muchas cosas. ¿Ya? Pero cuando pasemos eso, se van a dar cuenta que cuando lean nuevamente, van a aprender mucho porque van a decir, o sea, ya sea, o sea, le está hablando a este reino. Por eso que le está hablando así. ¿Ya? Entonces, cada uno de los detalles son importantes. ¿Ya?
se entiende, se entendió digamos, las secciones de los ¿Qué profetas. pasó? Se Ya, entiende. buenísimo. Entonces, un resumen del libro del Antiguo Testamento, de todos los libros, sería, hay 5 libros de la ley, hay 12 que son históricos, 5 que son poéticos, 5 que son profetas mayores y 12 profetas menores, total 39 libros. ¿Ya? Esos son los libros, entonces, del canon del Antiguo Testamento y no hay otros. ¿Ya? Solamente lo que dijimos que hay 8 más, otros, pero se llaman, nosotros le llamamos deuterocanónicos. No, no, al revés. Los católicos le llaman deuterocanónicos y nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? A ver si alguien se acuerda. ¿No era apócrifos? ¿No? Apócrifo, esa es. Muy bien, muy bien. Buena alumna, hermana. Apócrifo, ¿cierto? Y eso significa como ocultos que no están dentro del canon para nosotros. Y si uno abre una Biblia católica, ¿cierto? Se encuentra con esos 8 libros adicionales. ¿Ya? Pero la verdad es que el concilio que cerró esto, y los judíos sobre todo, que lo tenían mucho tiempo antes de agregar esos 8 libros, ellos ya tenían estos libros, 39. ¿Ya? Y ahora, en el, en el, en el en la sección judía, podemos decir, de los libros del Antiguo Testamento, lo único que ellos tenían más acotado, ¿cierto? Que era la ley, y los profetas eran para ellos lo más importante, ¿cierto? La ley y los profetas, que eran 2 libros nomás. Entonces los profetas eran los profetas, todos los profetas, mayores y menores, en un solo libro, y, y los otros históricos y poéticos eran lo mismo, similares. Entonces, ahí no hay podríamos decir, no hay mucha pelea, no hubo mucha pelea con respecto a eso, porque ya estaban validados por el pueblo de Israel, el pueblo judío que estaba hace muchos años en el libro. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen del Antiguo Testamento, 39 libros de esa manera, y así va a ser mucho más sencillo poder estudiar los libros. ¿Ya? Entonces, si uno lee, por decir algo, quiere leer la primera, lo de la ley, o la Torá, o nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿cierto? Esos primeros 5 libros. Es fácil porque se complementan uno con el otro. Entonces, así puedo entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, hay Deuteronomio, ¿cierto? Deutero significa una segunda. ¿Ya? Deutero es segunda y nomio, leyes. Deuteronomio significa volver a repetir por segunda vez la ley, una cosa así. Entonces, si uno lee Deuteronomio, se da cuenta que son las mismas cosas que se habían dicho ya, pero se vuelven a repetir. Entonces, pero es interesante ahí poder leer esos 5 libros y así. Lo histórico es más fácil porque eso, como son historias, uno puede leerlo y entender más sencillo, no con tanto quizás conocimiento bíblico. Los poéticos lo mismo. ¿Ya? También hay cosas que son muy, muy claras. ¿Ya? Los proverbios a veces son muy, muy claros y solamente hay que entender digamos, saber cómo aplicarlo a mi vida hoy. ¿Mm? ¿Ya? Vamos entonces ahora al resumen del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, los libros del Nuevo Testamento dijimos que son 27 libros dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y esos 27 libros entonces también se van a seccionar, podemos decir. La primera sección son 4 libros que son los evangelios. Y los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quizás para esto es más común para nosotros, ¿cierto? Como cristianos, porque quizás lo que más hemos leído son los evangelios. Hay películas que han hecho acerca de los evangelios, hay historias de estos evangelios en todo lugar. Entonces, es más fácil, podemos decir así, tener estos 4 libros y poder leerlos. Es lo más fácil, ¿ya? Porque son libros que van relatando la vida de Jesús, las enseñanzas, ¿cierto? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, esa es la primera sección y si ustedes leen su índice también, ¿cierto? De su Biblia, que tiene su Biblia ahí, abre el índice y en el índice claramente el Nuevo Testamento
dice que son los primeros cuatro libros. ¿M? Entonces sigue la misma secuencia del, del, del índice. ¿Ya? Entonces así es más fácil poder ir seccionando cada uno de los libros. ¿Ya? Esto digamos, no es complicado, si se dan cuenta. Ya, vamos a la segunda sección del Nuevo Testamento. Si pudiéramos, ¿cierto?, poner sección a nuestra Biblia, hay un libro que es de historia, histórico, podemos decir así, y es el Hechos de los Apóstoles, o algunos dicen que es Hechos del Espíritu Santo, ¿ya? Porque también los apóstoles, bajo la influencia del Espíritu Santo, pudieron escribir, o sea, quedó registrado ahí por la mano, ¿cierto? Por la escritura de Lucas, quedó escrito ese precioso libro llamado el Libro de los Hechos, donde vemos cosas maravillosas que hicieron los primeros cristianos y que quedaron ahí y nunca se cerró ese libro. Si se dan cuenta, usted termina y como que parece que uno dice, "Oye, pero no terminó." ¿Ya? Y eso yo creo que Dios lo dejó a propósito, ¿ya? Pensando en nosotros, pensando que todavía hay hechos que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo y obviamente no van a ser escritos ahí en la Biblia, pero van a ser escritos igual en los cielos, ahí por cada una de las cosas que han ido ocurriendo siglo tras siglo hasta nuestros días. Así que Dios es bendito, bendito el Señor que hasta nuestros días nosotros podemos ver las mismas cosas que los apóstoles hicieron, lo mismo que hicieron los primeros discípulos, la primera iglesia, está preparada también para nosotros, los cristianos de este año 2025 hacia adelante, ¿cierto? Amén, amén. Qué tremendo. Ya, entonces, este libro claramente relata el nacimiento y expansión de la iglesia primitiva. Esa es la explicación rápida. ¿Ya? Entonces, tenemos un libro histórico que es importante leer. Yo lo invito a uno de los libros importantes de leer es el Hechos de los Apóstoles, que está después de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios también es muy hermoso poder ver ahí, ¿cierto? Leer la historia de cómo Jesús sanaba, cómo liberaba, cómo enseñaba, ¿cierto? Pero luego este libro histórico de Hechos nos relata cómo nace la iglesia, ¿cierto? Que el Señor dejó y cómo se fue expandiendo poco a poco hasta llegar a ellos alcanzar a todo el mundo conocido en su época. ¿Ya? Así que grande la tarea que tenemos nosotros ahora también. ¿Ya? La siguiente sección, número 3. Entonces la tercera sección son las epístolas o las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, ¿cierto? Que luego de ser un perseguidor de la iglesia, él se convirtió, el Señor le apareció ahí en un momento, como una luz poderosa, ¿cierto? Una luz muy fuerte donde él fue confrontado y el Señor lo llamó a través de esa experiencia traumática, podemos decir así, porque cayó a tierra, no sabía quién era y le preguntó ¿cierto? ¿Quién eres, Señor? Estoy hablando esto en Hechos capítulo 9. Y el Señor le dice, soy yo, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ya? Interesante que Pablo, siendo un judío y romano, a la vez, ¿cierto? Teniendo las dos ciudadanías, él perseguía a la iglesia como un fariseo, ¿cierto? Como un hombre importante dentro del judaísmo, y persiguió a la iglesia, y finalmente el Señor lo convirtió, lo transformó, quedó ciego, ¿cierto? Estuvo por 3 días ciego, y él, ¿qué hizo? No comió, no bebió, estuvo esperando qué sería lo que iba a ocurrir con él, y el Señor finalmente le habló, mandó a otro hombre que pusiera las manos sobre él, volvió a recibir la vista, fue sanado, fue bautizado, fue enseñado, ¿cierto? Fue inducido en el camino del Señor, pero el Señor también se preocupó de hablarle directamente. ¿Ya? Muchas veces él habla claramente que el Señor le habló y él logró escribir, ¿cierto? Fue inspirado también por Dios, por el Espíritu Santo, a escribir estos 13 libros. Y estas son en la sección de las cartas o epístolas paulinas, así le llaman, ¿ya? Paulinas de Pablo, ¿cierto? Porque fue Pablo el que la escribió, así como el libro de Lucas y Hechos, lo escribió Lucas,
¿cierto? Entonces algunos le dicen también las epístolas lucanas. ¿Ya? Y las de Pablo son las paulinas. ¿Ya? Entonces, a veces también, inclusive han sacado hasta teología paulina, teología de Lucas. ¿Ya? O sea, porque como ellos veían la enseñanza, podemos decir así. ¿Ya? Pero estos son los libros. Si siguen ustedes su índice, se van a dar cuenta que está Romano, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios o Éfeso, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Todas esas escritas por el apóstol Pablo. Si se dan cuenta, gran parte del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, tremendo, tremendo como el Señor hizo con este hombre, ¿cierto? Hombre de Dios que fue finalmente un apóstol. eh, y hay, bueno, siempre él tuvo una lucha porque en sus cartas, si ustedes se dan cuenta, cuando después lean todas estas cartas a Pablo, Pablo muchas veces se identifica y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, tiene que presentarse como apóstol porque muchos creían y decían que él no era apóstol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los 12 que ya existían y que ellos habían visto al Señor, entonces habían estado con el Señor, ¿ya? Entonces, y que Pablo no había visto al Señor y entonces no tenía como el derecho de llamarse apóstol. ¿Ya? Entonces, muchas veces él tiene que, cuando lean ustedes todas estas 13 libros, se van a dar cuenta que él defiende su apostolado. ¿Ah? Y lo defiende porque Jesús se le apareció y él lo llamó directo, le dijo, ¿cierto? Es necesario que tú vayas a reyes y él fue, pero a todo tipo de personas llevó el Evangelio y él fue el que expandió el Evangelio a más partes geográficas que los otros apóstoles. ¿Ya? Entonces, pues tremendo, tremendo. A mí me apasiona mucho el saber del apóstol Pablo, por eso les explico todo esto para que cuando lean se den cuenta que hay algunas cosas que son muy interesantes. ¿Ya? Aquí está, hay Perdón, mucha doctrina. ¿Sí? perdón que la interrumpa, es que también se le llamaba el apóstol de los gentiles. También, muy buen dato, hermano. Muy buen dato, ¿cierto? ¿Por qué se llama apóstol de los gentiles? ¿Saben ustedes por qué, cuál fue la razón? ¿Por qué era el apóstol de los gentiles? ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Por qué se llamaba el apóstol de los gentiles a Pablo y a Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro se llamó el apóstol de los judíos también. ¿Ya? A ver, Es aquí que hay eso lo dice todo. El apóstol Pablo eh, fue más allá, ¿verdad? Y tuvo problemas, claro, justamente con Pedro, porque Pedro pensaba que el evangelio era solamente para ellos, y Pablo entendió que no. Y gracias a todo eso, ¿no es cierto? Mucho pueblo no judío y también la gente que vivía ahí mismo en Israel, que eran, por ejemplo, los soldados, que eran romanos de otro tipo, que se querían acercar al Evangelio, Pedro no los quería un poquito recibir, po. No claro, quería ni ir a la casa de ellos. En cambio, Pablo entendió otro amor, o sea, distinto. El exacto, mismo amor que Pedro entendió, pero él, no sé, el Señor le mostró otro pueblo mayor, más grande, claro. pienso yo. Sí, sí, muy bien, excelente, excelente. Ahí también Pedro Pablo dice, porque predicaba a los no judíos, ¿ya? Y eso también es así, ¿cierto? O sea, Pablo, Dios lo llamó a los gentiles. A los gentiles eran todos los no judíos. Pero él también hizo el trabajo de ir a la sinagoga, de buscar a los judíos, de predicarlo, y llegó un minuto que se cansó y dijo, ya que no me quieren escuchar, porque no lo escuchaban, trataban de apedrearlo, de pegarle, ¿cierto? Pasó muchas cosas. Él dijo, me voy a los gentiles, ¿cierto? Pero al final es que el Señor lo había llamado a los gentiles también. Entonces, es tremendo porque él nos abrió, ¿cierto? Toda la oportunidad en sus cartas. O sea, todo lo que él enseña, todo lo que él explica, lo enseña para ambos pueblos, porque al final los judíos tampoco los desechó el Señor, ¿cierto? Sino que vino a través de los judíos, pero la idea también era alcanzar a los gentiles. Entonces,
él se dedicó finalmente a todos los que eran paganos, a todos los que no eran judíos. Entonces y después hizo su centro de operaciones, ¿cierto? En Antioquía. ¿Ya? Así como en Jerusalén estaba Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Y él se focalizó ahí en Antioquía y desde ahí viajaba a sus viajes misioneros y volvía a ese centro. ¿Ya? Entonces, es tremendo y es bonito poder estudiar estas 13 libros y se dan cuenta, son muchos, ¿cierto? Comparado con todos los 27 libros, 13 son de Pablo, o sea, es realmente tremendo, o sea, un poquito menos de la mitad. Es tremendo. Ya. Y otros libros más, seguimos cuarta sección del libro del Nuevo Testamento. Hay otra sección más, las, son las cartas generales, que son 8 libros. ¿Ya? Entonces ahí si ustedes ven en su índice, pueden seguir la secuencia de esto y se dan cuenta que los siguientes 8 libros son los libros de cartas generales. ¿Ya? Y así le llaman cartas generales porque son escritos, ¿cierto?, a diversas otras personas y escritos por otras personas también. Ya en el caso, por ejemplo, está Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Ya esos 8 libros, entonces, está claro que no son de Pablo, aunque el libro de Hebreo siempre había una discusión ahí todavía. Nunca se ha logrado, digamos, comprobar que sea Pablo el que lo escribió, pero algunos creen que fue Pablo, pero también algunos creen que puede haber sido alguien que era muy cercano a Pablo, que también fue obrero con él, que es cierto que era, ¿cómo se llamaba? Bernabé. ¿Ya? Algunos creen que puede haber sido Bernabé, pero la forma de escribir, porque le escribe a todo, justamente lo que decía la hermana, ¿cierto? Le escribe específicamente a todos los hebreos, que son los mismos judíos prácticamente, y él escribe aclarando acerca de toda la ley, ¿ya? De que el Señor siempre estuvo pensando también en los gentiles y que todo ahí habla de la fe, Hebreo 11, sí, Hebreo 11, habla de la fe, ¿cierto? De todos los hombres de fe, habla también en algún minuto de Melquisedec, ¿ya? Que son cosas que aparecieron en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, es interesante que hay libros que son y fueron escritos que no se sabe en este caso en hebreos claramente, pero hay enseñanza muy, muy buena ahí. Santiago lo escribió el apóstol Santiago, primero y segundo Pedro, el apóstol Pedro, Juan, ¿cierto? También el apóstol, y Judas. Entonces, es interesante que cada uno le dio también un enfoque especial de acuerdo a cómo el Señor a ellos les reveló ese tipo de palabra o ese tipo de tema que ellos enseñan ahí. ¿Ya? Entonces, los siguientes 8 libros, si podemos, estamos haciendo como una sección de libros, ¿cierto? Como es una colección de libros, estamos haciendo como secciones de libros y tenemos esos 8 libros que son generales, ¿cierto? Porque son escritos por varios autores. ¿Ya? Entonces, y en varios de ellos hay, como puse ahí, ¿cierto? Para animar y para corregir. Hay muchas cosas que cuando uno lee corrige muchas cosas. ¿Ya? Yo le digo, por ejemplo, una experiencia personal, eh, leyendo el libro de los Hebreos, yo digo, encontré, sobre todo yo estaba investigando de Melquisedec, un día me dio que quería saber bien de Melquisedec y resulta que es tremendo la conexión que hay ahí con Jesús, porque al final Jesús es de este nuevo orden de Melquisedec. ¿Ya? Y es el mismo que le apareció ¿cierto? A Abraham cuando él guerreó, él tuvo guerra con unos reyes y venció. Y cuando venció, el botín que ellos sacaban de la guerra era todo lo que los que eran derrotados, ¿cierto? Tenían que entregar el oro, la plata, toda su riqueza las perdían cuando perdían la batalla. Entonces, Abraham, él fue riquísimo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y hizo un acto muy importante que él dijo que él trajo los diezmos de todo lo que había ganado, ¿cierto? En esa guerra, en ese botín, todos los diezmos los trajo a un sacerdote que se llamaba Melquisedec, ¿ya? De acuerdo, dice ahí la Biblia, de acuerdo a Melquisedec
y que era un orden de Melquisedec. El orden era podríamos decir, un estilo de sacerdocio, ¿ya? Porque existía después, mucho tiempo después, en el tiempo de Moisés, vino el tiempo del orden de Aarón, ¿ya? Y de ahí salieron los levitas, ¿ya? Y todos los levitas eran del orden de Aarón, ¿ya? Pertenecían a ese, podemos decir, a ese estirpe, a ese estilo de forma de hacer las cosas. Pero resulta que este Melquisedec, que también es el orden de Melquisedec, eh, tiene una forma de poder ser de esa orden, ¿ya? En el caso del orden de Aarón, la forma de ser sacerdote, ser levita, era haber nacido bajo esa tribu. Esa era ¿cierto? La forma. No había otra forma. Si alguien era de Judá, no podía ser levita porque tenía que ser de la descendencia de Aarón, ¿ya? Entonces, ellos tenían un trato especial, no tenían terreno, territorio, ellos vivían, ¿cierto?, en el templo del oficio espiritual y todo lo que ellos percibían, digamos, era a través ese era su trabajo, no había otro, ¿ya? Ese era. Entonces, pero luego en Hebreos aclara acerca del orden de Melquisedec y queda establecido, le estoy dando un testimonio, ¿ah? Porque medio largo mi testimonio, pero dice claramente que para ser parte del orden de Melquisedec tiene que ser alguien que no tiene principio ni fin prácticamente. No tiene principio de días ni término de días, sino que es alguien especial, ¿ya? Y finalmente se cumple en Jesús. Jesús pasa a ser ahora sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces al final, esa conexión que hay desde Abraham hasta ahora, ¿cierto? Se conecta con Jesús. Entonces al final Abraham estaba trayendo los diezmos a Jesús, porque era del orden de Melquisedec, ¿ya? Entonces es como un golpe en el estómago, ¿cierto? Es decir, porque sobre todo hay otro tema que no lo vamos a tratar aquí, ¿cierto? Y con respecto a los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? Que ahí hay una cosa muy importante que ocurrió porque hay un principio espiritual más que un principio histórico, ¿ya? Pero Claro, y él no se quiso quedar con nada, porque de los príncipes, recuerdo bien que había dicho que él dependía de Dios y no quería que los otros príncipes que querían también donarle bien, dijeran donarle, ¿no? que él era rico por causa de ellos, no porque él era rico por causa de Dios. Claro, Dios lo Decía, bendijo, ¿cierto? Y claro. bueno, era la promesa que él tenía. Y resulta que, claro, y él también hizo una parte que importante, o sea, qué bonito como a mí me gustó cuando, como él apartó esa parte para Dios, o sea, él, de todo lo que ganó, de todo lo que hizo, claro, y estos reyes que querían regalarle cosas, él dijo, no, yo no quiero ningún regalo, yo quiero que Dios, solo Dios me da las cosas, y fue a la guerra, ¿cierto? Y trajo ese botín, y apartó esa parte importante y se la llevó a Melquisedec y se la entregó, ¿ya? Y por eso, bueno, fue bendecido, pero grandemente Abraham, ¿ya? Así que esos son los 8 libros disculpen mi testimonio que entre medio tuve que darlo con la palabra, pero la palabra es tremenda porque habla principios a veces muy, muy profundos, ¿ya? Y estos 8 libros entonces son las cartas generales, ¿ya? Y nos falta entonces un libro de los más, no importante, pero es un libro profético, ¿cierto? Que es Apocalipsis, ¿ya? Este libro entonces es un libro profético, así como en el Antiguo Testamento habían profetas, ¿cierto? Mayores y menores, como lo hemos leído nosotros, como lo vamos a estudiar. En el Nuevo Testamento entonces también hay un libro profético que es Apocalipsis, ¿ya? Y esto ¿qué es lo que es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo y sobre el fin de los tiempos y la victoria final que aparece en ese libro, la victoria de Jesucristo, ¿cierto? Como Él aparece y es el vencedor de los vencedores. O sea, un libro también digno de ser estudiado, ¿ya? Apocalipsis también se puede estudiar, también tiene secciones en las cuales podemos ir estudiando y es muy, muy aclaratorio.
Hay algunos hoy día, hay mucha especulación con respecto sobre todo a los caballos que ya están, otros dicen que no, todavía no, ¿cierto? Pero es importante entenderlo como eso, ¿cierto? La revelación que revela Apocalipsis es el libro de revelaciones, ¿cierto? Así algunos lo traducen así, el libro de revelaciones, es la revelación de Jesucristo como vencedor, ¿ya? Como venciendo finalmente en todos los tiempos y su victoria total y final mostrada no solamente a los hijos de Dios, como hoy día que nosotros sabemos que Jesús es el gran vencedor, pero mostrado ahora a todo el mundo, o sea, todo el mundo sabrá que Jesús es el vencedor y muchos por eso dice, cuando Él venga, hay muchos que harán gran lamentación, ¿ya? Porque van a decir, era verdad, ¿ya? Eso va a ocurrir. Entonces mucha gente va a decir, era verdad, Jesucristo era verdad, ¿ya? Y ya va a ser tarde. Entonces, por eso que es importante ahora, el tiempo antes de partir de esta tierra, nosotros debemos estar a cuentas con Dios o a los que les compartamos ¿cierto? Este evangelio, esta buena noticia antes de morir. ¿Ah? Esa es el punto más importante. Siempre una persona tiene que recibir a Jesucristo antes de morir, porque si después de la muerte no hay otra oportunidad. ¿Ya? Y Apocalipsis de alguna manera también lo revela así. Entonces, es importante que todos nuestros seres queridos, todos los que amamos, ¿cierto? Oremos por ellos para que puedan recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, puedan recibir este Evangelio santo. Es un evangelio, ¿cierto? Fácil, es una buena noticia, donde el Señor no inculpa de pecado a aquel que se arrepiente, que se vuelve a Él, ¿cierto? Perdona todos sus pecados. Y todo lo que hizo en la cruz del Calvario fue bendición tras bendición. Él llevó la maldición para que nosotros gustásemos la bendición. Él llevó la enfermedad para que nosotros gustásemos la salud, ¿cierto? La sanidad. Él llevó todo, cargó en él, Señor, todo para traernos salvación, vida eterna. Entonces, es un evangelio, una buena noticia que nosotros no lo merecemos. No tenemos que hacer nada, ¿cierto? Solo recibirlo, ¿ya? Y creerlo. Así que es tremendo lo que este libro también nos trae y nos aporta. ¿Ya? Entonces, resumen final del libro del Nuevo Testamento, de los libros, tenemos 4 evangelios, un libro de historia que es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, 13 cartas del apóstol Pablo, 8 cartas generales y un libro profético que es Apocalipsis y total 27 libros que ahí si ustedes siguieron el índice se dan cuenta que están totalmente ordenaditos. Uno podría hacer inclusive marcar sus secciones para que sea más fácil leerlo también. ¿Ok? Así que eso, no sé si tienen alguna pregunta, a ver, o si quieren yo pregunto, a ver, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 o no, 30 y tanto. 39. Sí, 39. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, pero aquí está. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Ah, lo voy a tapar. ¿Cuánto tiene? 27. 27. Ya, gracias, hermana. Y los demás no están, parece, ya les dio tuto. Así que bendito el Señor, ya, bendito el Señor que Él está ahí. Pastor, Sí. pregunta, yo no he leído mucho acerca o he tenido ningún estudio acerca de el espacio de tiempo que hay en un silencio de Dios. ¿Se ha sabido algo acerca de eso? ¿Está dentro de la Biblia las razones por las cuales existen esos siglos de silencio? El silencio, sí, sí. Ahí hay un montón de cosas pero no sé si te estoy poniendo ahí en galería, ahí los veo a todos los que están conectados. Sí, bueno, esos 400 años de silencio, que se llama ese tiempo intertestamentario.
¿ya? Porque fue cuando terminó el último libro, que es Malaquías, del Antiguo Testamento. Hubo 400 años donde no hubo ninguna palabra profética, nada, 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 hasta el tiempo que, ¿cierto? Que apareció Juan el Bautista, pero también no solo Juan el Bautista, sino que se le apareció el ángel a María, ¿cierto? El Espíritu Santo vino sobre ella y quedó embarazada, ¿cierto? Por Jesús. Entonces, todo eso, en ese espacio de 400 años ocurrieron muchas cosas. Hubieran guerras, guerra de los judíos contra algunos pueblos, ¿cierto? También ocurrió que cambió un imperio. Había un imperio que antes de eso había un imperio babilónico. No sé si después cuando lo veamos vamos a ver los imperios también. Yo también me gustaría pasar por los imperios. El babilónico, el imperio sirio y después llegó el Imperio Griego, ¿cierto? Y el Imperio Griego, luego de eso vino el Imperio Romano. Entonces, en esos 400 años hubieron cambios también de imperios generales en el mundo. Ya no sé si alguno estudió alguna vez los imperios, pero por ejemplo, el Imperio Romano fue un imperio muy, muy fuerte, muy grande, uno de los mejores ejércitos de toda la tierra pero antes de eso había estado el Imperio Griego, que había ayudado también, porque Alejandro Magno, que fue el que impulsó ese imperio, el Imperio Griego, él también hizo colonias por todo, muchas partes del mundo. Entonces es impresionante cómo ellos tomaron gran parte del mundo conocido bajo un solo liderazgo. Por eso se llaman los imperios, porque bajo de un solo imperio estaban muchos países, podemos decir así. En esa época eran a lo mejor que no habían tantos países, pero sí eran secciones de territorio que abarcaron muy grande y finalmente, el imperio que hacía que todos los que estaban bajo ese imperio tenían que pagar impuestos, ¿ya? Entonces, pagan impuestos, en este caso, primero en el imperio griego, a Alejandro Magno, pero duró poco ese imperio porque Alejandro Magno murió como a los 32 años, una cosa así, ¿ya? Y luego que murió, se dividió en cuatro partes su imperio, y finalmente después fueron transicionando. Y salieron varios, como el Imperio Ptolomeo y otros más. ¿Ya? Entonces, en esos 400 años pasaron muchas, muchas cosas, pero mayormente con los judíos, diría yo. Pero lo interesante es que no hubo palabra. ¿Ya? Es como que Dios no habló más, ni por profeta, ¿Tendrá, ni por nada. tendrá un ¿Ah? poquito de relación con los 400 años que estuvieron de esclavo en Egipto? ¿Tendrá alguna relación ¿Alguna parecida? relación? No, no, o sea, no se ha descubierto por lo menos que hay alguna relación. Pero Paralelismo, siempre, digo yo, pero, esclavos de perdón. los imperios. Claro, o sea, yo creo que siempre en la Biblia los números tienen una importancia súper grande, muy grande. ¿Ya? Siempre el 400, no sé si se dan cuenta que se repite el 400, 40, 7. O sea, hay números que se repiten, 3 se repite, y muchos números más se repiten, 6 también se repite. Pero el 40 y el 400, siempre ese número tiene que ver con proceso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estuvieron 40 años, los 400 años en Egipto, ¿cierto? Esos 400 años fueron un tiempo también difícil de estar en un tiempo complicado, pero luego cuando pasaron a los 40 años en el desierto, también tenía que ver con procesos de cambio. ¿Ya? Entonces, el 40 siempre tiene que ver con procesos de cambio. Y los 40 días de Jesús cuando ayunó también son 40. ¿Se dan cuenta que hay algo importante que tiene que ver con 400 es como un proceso más largo, ¿ya? Y 40 es un proceso un poco menor, pero finalmente es proceso. Entonces yo lo que entiendo que los israelitas fueron procesados, ¿cierto? Ahí en los 400 años cuando estuvieron en Egipto, procesados de haber partido de José, que llegó a ser el segundo después de Faraón, a llegar a ser después luego esclavos de Egipto. ¿Ya? Entonces, es todo un proceso de un trato ahí.
¿ya? Un poco largo, 400 años, pero después los 40 años en el desierto son los 40 años que podían haber sido 12 días, 13 días, se cree más o menos que tardaban en caminar, llegar hasta la tierra prometida, y esos 13 o 12 días se convirtieron en 40 años. ¿Ya? Y fue porque la generación que salió de Egipto, ¿cierto? Salió con el corazón en Egipto. Nunca confiaron en el Señor así que como aunque vieron el maná, el agua brotar de la roca, vieron codornices cuando querían comer carne, vieron provisión, ¿cierto? Entonces ellos qué hicieron, reclamaron, empezaron a reclamar, oh, si estábamos en Egipto estábamos bien, teníamos de todo para comer, pero resulta que eran esclavos, los latigaban, les pegaban, los maltrataban, ¿ya? Pero esa parte se le olvidó, ¿cierto? En ese trato de 40 años. Entonces, el Señor tuvo que tratarlos nuevamente. A lo mejor fue un trato más pequeño, 40 años, pero fue una generación que tuvo que desaparecer para venir una siguiente generación para tomar la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con, yo así lo he entendido, ¿ya? Tiene que ver con proceso. Entonces, en ese tiempo de silencio de Dios, que no hay ningún libro ahí, en esos 400 años, hasta que aparece después, ¿cierto? Los primeros libros que serían los evangelios, podemos decir así, eh, hubieron procesos grandes, sobre todo con el pueblo judío. Hubieron muchos procesos ahí y uno, ¿dónde puede leer esa información? Si a alguien le interesa, está el libro esos libros que no son canónicos, ¿cierto? Eh, que habla de la guerra de los judíos, ¿cierto? Que Macabeos 1 y Macabeos 2, ¿ya? No se vaya a malentender Macabeos, porque se usa ahora esa palabra de otra manera, ¿cierto? Pero Macabeos fue un personaje, una persona que hizo guerra en contra de los imperios y eran judíos, entonces hay un tiempo de guerra de los judíos. También hay un libro que se llama Guerra de los Judíos, ¿ya? Y hay un historiador que se llamó Flavio Josefo, que es como de esa época, y él tiene mucha historia donde hay cosas que aparecen, ¿cierto? Y ahí uno podría entender cosas que son también cosas de la Biblia, cosas históricas, ¿cierto? Antes de que viniera el Mesías, por ejemplo, porque la Biblia no muestra más, o sea, muestra ahí como bien, hay algunas cosas que no son tan explicadas, ¿no? Pero a veces los historiadores de la época nos pueden ayudar, igual que hay un libro que les recomiendo si alguien quisiera leerlo, comprarlo, buscarlo, pero también hay harta información hoy día en las redes sociales, es con respecto a los usos y costumbres judías, ¿ya? Cómo los judíos hacían las cosas, y cuando uno entiende las costumbres judías, hay muchas cosas que logra entender en la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, por decir algo, cuando se habla del casamiento judío, cómo ellos se casaban, entonces así uno puede entender la parábola mucho más claro de las vírgenes prudentes, ¿cierto? Y las vírgenes que no fueron prudentes. Entonces, a través de eso, de esa historia, uno puede aprender y entender mucho mejor las parábolas a veces también. Así que todo eso es parte del estudio que uno debe hacer, estudio de la Biblia. Ya, así que eso es eso por hoy, ¿cierto? Hasta ahí vamos a dejar nuestro estudio y espero que haya sido más o menos claro, ¿cierto? Las secciones, 39 libros Antiguo Testamento, para que se lo vayan memorizando, 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Con las secciones que vimos y total de la Biblia, entonces 66 libros. ¿Ya? Y si ustedes lo ven ahí en el índice de su Biblia, pueden contarlo si quieren y se van a dar cuenta que son esos 66 libros que están ahí para nosotros, para que los leamos, para que los analicemos, para que los estudiemos. ¿Ya? Y todo eso es palabra del Señor, palabra, escritura inspirada por Dios y útil para ti y para mí. Amén, amén, amén. ¿Ya? Así que, Amén. amén. Gracias. Qué bueno, estuvo interesante, ¿o no? ¿Qué les pareció?
Amén. Gracias, gracias por un amén ahí en el chat. Aunque sea en el chat, que escriban ahí si estuvo Recordar interesante. todo, Ah, interesante recordar y también aprender cosas que tampoco uno no siempre las ve, aunque haga estudios, no siempre son detallados. claro. Claro, es verdad, porque lo que pasa es que esta ayuda es como ayuda más técnica, podemos decir así, ¿cierto? Es como ayuda técnica de la Biblia, donde cuando empezamos a entender algunas cosas que son históricas y están ahí en la Biblia, es más fácil leerla. La verdad es que se facilita mucho más entender la Biblia si uno entiende todo esto técnico. ¿Ya? Que son cosas, son detalles que uno dice, pero a mí nadie me habló de lo que hablábamos recién, de los 400 años, por ejemplo, de silencio. No sabía, claro, porque en general a lo mejor en las predicaciones no se habla, en la enseñanza tampoco se habla, ¿ya? Y hay algunas otras cosas también que, que decir, hay mucho que decir. Entonces, pero espero que la próxima semana vamos a ver un panorama más gráfico. Me gustaría mostrarle un panorama gráfico de cómo fue avanzando la Biblia y ahí está la historia de toda esa parte. ¿Ya? Así que muchas bendiciones. Bueno, yo estoy contento porque aquí está Pedro Pablo, ahí donde aparece Pedro y la raza ahora abajo, y no, no soy yo repetido, sino es mi hijo, es Pedro Pablo que está ahí, ¿ya? Y él está muy feliz en este minuto. No sé si quiere compartir algo ahí para alegrarnos a los hermanos. Bueno, justo me pillaron. Aprovecho de contarles que, bueno, nació nuestro bebé, José Pedro, nació sanito, nació ayer a mediodía y está en súper buen estado de salud. Y el proceso fue, gracias a Dios, fue súper bueno. Ningún inconveniente, todo salió bastante bien. Así que estamos acá en la clínica todavía, muy contentos. El bebito ahora se quedó tutito, así que no lo quiero molestar. Sí, está bien, Dani. Y bueno, ahí la mamita también ha estado tratando de descansar. Eso. Así que todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Si todo Gracias, sale gracias. bien, mañana nos vamos para la casita. De alta. Oh, qué bueno. Así Gracias, que aquí nos Señor. conectamos desde la clínica. ¿Ves? Hemos tenido la clase hasta alguien desde la clínica ahí, recién siendo papito, y yo siendo abuelo, así que también mi Para no segundo perdérmela. hijo. Ya, bueno, verdad, está bien, muy bien, muy bien. Bueno, va a quedar grabada, está siendo grabada esta clase, entonces yo me autoprometo, digo, de poder de poner la clase pasada, que tampoco la he subido, pero la voy a subir la anterior y esta clase para que si alguien quiere repasar y seguramente alguien que tampoco no, hay algunos que no estuvieron, la pueden leer, ¿cierto? La pueden ver. Ya, así que muchas gracias por el chat, amén. Me dicen muy interesante. Gracias, Eli. Gracias, Marcela, Ingrid, bendiciones. Gracias por las bendiciones por el nieto también. Estamos muy felices con mi esposa porque realmente fue impresionante. O sea, tuvimos una nieta hace 2 semanas atrás aproximadamente, el 30 de julio, y nació ahora José Pedro. Así que tremendo, fuimos abuelos doble este año. No pensábamos eso y el Señor nos trajo esa gran bendición. Así que Dios bendiga a este pequeñito. Y ahí vamos a estar entonces aprendiendo. Él va a ser el pequeño discípulo. ¿Ya? Ya está siendo instruido ahí, escuchando la clase desde la clínica ya. Así que Dios les bendiga, mi hermano. No sé si hay alguna petición de oración. Oramos y terminamos ya por este día. ¿Ya? Dios les bendiga grandemente. Si hay alguien que tiene una petición de oración, igual vamos a orar dando gracias al Señor por este bebé. Pastor, Amén. principalmente por los alumnos de la Escuela Gabriela Mistral, por Ya, todos los, porque el Señor, o sea, nosotros queremos que se manifieste el Señor grandemente en ellos, en sus padres también, entonces estamos orando por, eh, por sabiduría para los papás, para que sean en realidad nuestros compañeros más que enemigos. De pronto ellos se right. sienten que estamos a lo mejor
metiéndonos mucho, siendo muy estrictos, pero la verdad es que nosotros queremos que el Señor les dé la sabiduría para que puedan entendernos nosotros y nosotros también tener la sabiduría para poder expresarle realmente lo que pretendemos, lo mejor para los niños, Claro, ¿ya? amén, amén. Y con la ayuda del Señor, por supuesto, cada día se lee la palabra, cada día se reflexiona. Entonces, yo y todos nuestros hermanos en Cristo esperamos realmente que el Señor se manifieste poderosamente este año, grandemente, que no hayan dudas de que Él está escuchándoles a ellos y a nosotros. Esa es mi Amén, petición. amén. Amén, Y va a ser Ángel. todo el Sí, tiempo. vamos a orar por eso ahora entonces, porque es interesante, importante. Hay muchas familias, muchas vidas ahí detrás de ese colegio. Yo creo que es una tremenda oportunidad y bendición para usted de poder afectar, ¿cierto?, a muchos niños que a veces uno piensa que la palabra dice ya siembra, 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 siembra la palabra y parece que no pasara nada, pero la verdad es que a veces esas semillas germinan con los años. ¿Ya? Entonces después vuelven esos jóvenes ya adultos, ¿cierto? O más grandes y dicen, gracias tía, ¿cierto? Gracias. A mí me ha pasado inclusive, gracias pastor, porque un día usted me habló, me dijo esto, y yo digo, yo ni me acordaba. ¿Sí? ¿Ya? Pero resulta que ese es porque uno siembra esa palabra, ¿cierto? Siembra una oración, a veces una oración por ellos, y eso va a germinar en algún minuto porque eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Nunca vuelve a él vacía. Siempre hay un fruto. Así que Dios te bendiga, Ángela, y los que trabajan, Eli, Marcela, que trabajan en el colegio, ¿cierto? Dios les bendiga grandemente y en esa labor interesante, importante, ¿ya? Así que ahí vamos a estar viendo. Yo estoy pensando en una pequeña gira de sanidad. He estado en estos días dando vueltas, como el Señor me ha hablado acerca de una pequeña gira de sanidad y yendo a algunas partes, varias partes donde podamos ministrar sanidad específicamente para personas, ¿ya? Entonces, a lo mejor el colegio puede ser una oportunidad para pasar por ahí también con esa gira de sanidad, ¿ya? Así que eso, mi hermano. Vamos a orar entonces para terminar. Ya, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por estos momentos, por mis hermanos que han podido participar de esta clase. Sabemos que cada vez, Señor, nosotros queremos aprender más de ti, más de tu palabra, más de lo que tú dejaste establecido en la Biblia, Señor, como una palabra inspirada para nosotros y para cada uno de los de nuestras familias también. Te agradecemos, Señor, en forma especial por el bebé que nació, por José Pedro, Señor, hijo de Pedro Pablo y Sofi, que tú le bendigas grandemente, mi nieto, Señor, que sea un pequeño que desde su nacimiento, desde este tiempo, Señor, de sus primeros días, él pueda ser impactado por tu poder, impactado por tu palabra. Señor, lo ponemos delante de ti. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Oramos también de forma especial por la petición de Ángela acerca del Colegio Gabriela Mistral de Imperial, que tú puedas hacer una obra poderosa en ese lugar, que tu poder descienda sobre ese lugar, sobre los pasillos, sobre los patios, sobre las salas de clase, sobre las personas que trabajan ahí, sobre los profesores, sobre los que administran, Señor, los que están en autoridad, también pon tu poder sobre ellos, sobre mis hermanas que tienen que estar también en esa labor, ministrando, Señor, la palabra. Dale gracia, dale, Señor, dones espirituales para hacer más poderosamente esa obra que tú has puesto en sus manos, Señor, y que los niños sean tocados, la familia sea tocada, que los padres puedan entender que todo lo que hacen ellas es por mejor, es porque para que los niños sean mejores personas, mejores delante de ti, Señor. Gracias por lo que tú harás. Yo sabemos, Señor, que tú haces más allá de como nosotros vemos o entendemos. Te agradecemos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga entonces. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Y va a venir tremendo porque vamos a ver yo quiero hacer algo gráfico
y vamos a ver desde el tiempo del principio, desde la formación ¿cierto? del mundo hasta los tiempos de Jesús. Vamos a ir a todo el Antiguo Testamento en una gráfica y vamos a entender algunas cositas que son muy, muy interesantes de entender de la Biblia, ¿ya? Así que muchas bendiciones, gracias por ahí estar leyendo los chats, muchas Igualmente, bendiciones, pastor, muchas bendiciones para todos, gracias. todos, todos. Chao Eli, bendiciones, qué gusto de verte. Bendiciones, pastor. Bendiciones, cariño Christopher. Felicidades al abuelito, pastor. Chao. Felicidades, pastor. Gracias, Christopher. Felicidades. Bendiciones. Cada vez tengo la barba más blanca de abuelito. Así que muchas gracias por todas sus bendiciones. ¿Ya? Así que siempre les pido nomás, siempre estén orando por nosotros como pastores, porque a veces tenemos hartas luchas espirituales. Y si ustedes nos apoyan en oración, nosotros estamos también bendecidos. ¿Ya? Así que Amén, muchas pastor. bendiciones. Ay, Que estén bien. A Ingrid también, Antonia, la veo conectada todavía. Alex, muchas bendiciones para ustedes. Gracias por este día y haberse conectado, ¿ya? Ahí está la Ya. Ingrid. Hola Ingrid, bendiciones, qué gusto verte. Bendiciones, ahí nos estamos viendo entonces, ¿ya? Chao, bendiciones. Chao.